Para hacer estos ejercicios no hace falta ninguna explicación, sino que hay que aplicar lo que vimos con la profe el viernes. Entonces el ejercicio 10 me dice, lo que están viendo en la pantalla, sea f de x una función lineal, mx más 5, y primero me pide encontrar el valor de m tal que f de 2 sea igual a menos 3. Entonces, si tenemos la función acá f de x igual a m por x más 5, la primera parte del ejercicio es hallar el valor de m. ¿Cómo podemos hallar el valor de m? Con el dato que nos dan acá, que f de 2 cálculo cuánto nos debería dar, o sea, lo que está de este lado, cuánto debería valer. Menos 3, perfecto. Está bien, o sea que f de 2 valga menos 3 significa que, bueno, por ahí la reemplazo por 2, el resultado de este cálculo me tiene que dar menos 3, con lo cual va a quedar la siguiente ecuación: menos 3 igual a m multiplicado por 2 más 5. Y de esa ecuación vamos a poder despejar el valor de m. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo despejamos el valor de m? El 5 este que está sumando del lado derecho de la ecuación, ¿cómo lo paso al lado izquierdo? Restando. Entonces va a quedar menos 3 menos 5 igual a m por 2. Perfecto. Ahora menos 3 menos 5 es menos 8. El 2 que está multiplicando a la m lo paso dividiendo y me queda menos 8 dividido 2 igual a m. Con lo cual m, ¿cuánto vale? Menos 4. Y ese es el resultado del primer punto del ejercicio. Ya tenemos el valor de m. Con lo cual también tenemos la ecuación completa de nuestra función lineal, porque ahora la función lineal, ¿cómo va a quedar escrita? Va a ser f de x igual a menos 4 por x más 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Y ahora lo siguiente que me preguntan es determinar los puntos en los que el gráfico de la función corta a los ejes coordenados. ¿Qué significará eso? El valor de x o y es 0, ¿no? Exactamente. Fíjense, esa función es una función lineal. Una función lineal, su gráfico siempre va a ser una recta. La pendiente de esta recta es un número negativo, con lo cual va a ser una recta decreciente. Todo el gráfico de cualquier función es una recta, salvo que la pendiente valga 0, que sea una recta horizontal. Toda recta, si tiene una pendiente distinto de 0, como decía el compañero, en algún lugar va a cortar al eje y en algún lugar va a cortar al eje x. Eso es lo que me pide el ejercicio. O sea, determinar los puntos donde la función corta al eje y donde la función corta al eje x. Ahí grafico una función lineal cualquiera para mostrarle gráficamente qué es lo que nos quieren calcular. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el gráfico de la función lineal es la recta y igual a menos 4x más 5. Es lo único que hice ahí, reemplazar en lugar de f de x puse y.
Entonces, el gráfico de la recta son los puntos del plano que cumplen esa relación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo encuentro el punto donde la función corta el eje y? Por ejemplo, vamos a tomar el punto A, si escribo un poquito menos. ¿Cómo encontramos el punto A? O sea, donde la función corta el eje y. Fíjense, ese punto tiene la particularidad de que la coordenada X de ese punto, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Están de acuerdo? O sea, el punto A tiene coordenada X y coordenada Y. La coordenada X vale 0 y la coordenada Y es el valor que quiero determinar. ¿Cómo lo determino? Bueno, reemplazando en la ecuación de la recta X por 0. O sea, si nos dice X pongo 0, ¿qué valor obtenemos para Y? Fíjense, te voy a hacer menos 4 multiplicado por 0 más 5. Y ese cálculo, ¿cuánto me da? Menos 4 por 0 da 0, 0 más 5 da 5. Con lo cual, la coordenada de ese punto es 5. O sea, la recta va a pasar por el punto 0 de X, 5 de Y. Profe, perdón, yo no entiendo por qué 0. No entiendo. ¿Por qué reemplazo la X por 0? Sí. Siempre es así, o sea, yo siempre que veo estos ejercicios porque por ahí me pasa de que cuando los trato de rehacer, yo por lo menos grabo la clase y reveo cómo los hacen y digo, bueno, pero ¿por qué por 0 y no por otro número? Es como que a veces digo, bueno, a veces, no sé, trato de reproducirlo y pienso, no puedo hacer todos los ejercicios de la misma forma porque no me van a salir. No sé si me explico. No, está bien. Ahora te voy a explicar lo que vos preguntaste, por qué reemplazo la X por 0. Ok. Ahora, también algo útil es no buscar una regla, o sea, una pregunta muy habitual que no tiene la respuesta que ustedes quieren, es ¿siempre tengo que hacer tal cosa? Bueno, depende del ejercicio que uno esté resolviendo. ¿Está bien? O sea, pues siempre es como tratar de buscar una receta para todo. Ok. Entonces vamos a tratar de pensar esto sin receta. Por ejemplo, si yo represento este punto del plano, punto rojo, la coordenada X, ¿cómo la encuentro ese punto? Tengo que trazar una línea vertical y donde corte al eje X, esa va a ser la coordenada X de ese punto. Por ejemplo, en este caso va a ser 2. Y la coordenada Y de ese punto, ¿cómo la encuentro? Trazo una recta horizontal y donde esa recta corte al eje Y, esa va a ser la coordenada Y de ese punto. Entonces, por ejemplo, el punto rojo va a tener coordenadas 2 de X y 3 de Y. ¿Eso se entiende? Sí, ahí entendí perfecto. Bueno, gracias. Entonces, el punto A, en particular, cualquier punto que esté sobre el eje Y, Sí. la coordenada X de ese punto, ¿cuánto va a valer? 0, porque si yo trazo una recta vertical, va a cortar al eje en el 0. Ok. ¿Entiendes? Sí. Ahí está. Listo. Entonces, en particular, lo que decías vos es cierto. En cualquier ejercicio que me diga encontrar el punto de la recta donde corta el eje Y, lo voy a hacer reemplazando la X por 0. ¿Por qué? Porque la coordenada X del punto A vale 0. Bien. Listo. Y a ver si entendimos eso, Sí. el punto B, ¿qué coordenada va a tener? ¿Qué coordenada conozco del punto B? A ver. Cualquier punto que esté sobre el eje X, la coordenada Y, ¿qué valor va a tomar? ¿Quién sabría decirme eso? El gráfico que hice a la derecha, donde solamente estoy buscando puntos del plano. Este punto, el punto azul. ¿Cuánto vale la coordenada Y de ese punto? Para mí es 0 también, pero no sé. Bueno, ahora fíjense que no pasa nada, no estamos aprendiendo, pero difícilmente
vamos a aprender funciones lineales o funciones cuadráticas hoy si de un punto del plano no sabemos cuánto vale las coordenadas, ¿no? O sea, el punto azul tiene coordenada X y coordenada Y. Yo te pregunto cuánto vale la coordenada Y del punto azul. Pero Bueno, no, vamos a recordar, tengo un poco de paciencia por el que ya lo sabe, porque esto es fundamental para entender cualquier cosa que siga. O sea, si yo tengo un sistema de coordenadas cartesiano, que lo conté un poco rápido hace un rato, porque como ya lo habíamos visto, pensé que lo habían aprendido. De nuevo, si yo ubico un punto cualquiera, como este, ¿cuánto vale la coordenada X de ese punto? Trazo una recta vertical que pase por ese punto, donde esa recta corta el eje X, esa es la coordenada X, en este caso va a ser 4. Y luego trazo una recta horizontal que pasa por ese punto, donde esa recta corte al eje Y, esa va a ser la coordenada Y, ¿están de acuerdo? Esto va a ser 3. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada X del punto rojo? 4. 4. ¿Cuánto vale la coordenada Y del punto rojo? 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora dibujo otro punto, por ejemplo el punto azul. ¿Cuánto vale la coordenada X de ese punto? 0, muy bien, porque si trazo una recta vertical que pase por el punto azul, corta el eje X en el 0. ¿Y cuánto es la coordenada Y de ese punto? Si trazo una recta horizontal, corta el eje Y en donde 3, 4, 5 en el 6. Podría ser ¿Está bien? 4. Bueno, sigamos practicando esto. Supongamos que tengo este punto, el punto que voy a dibujar en verde. ¿Cuánto vale la coordenada X y la coordenada Y del punto verde? La coordenada, o sea, si yo trazo una recta vertical, corta el eje X en el 0, ¿Qué será? -3, ¿no? Menos 4. está bien, es menos 4, pero bueno, menos 3 es un Cuatro relativo, menos. ¿no? Pero están seguros que no es P0, ¿no? 0 y 1 Sí. sentido. Para que la coordenada X valga 0, el punto tiene que estar sobre el eje Y. En este caso, el punto, la coordenada X vale menos 4. ¿Y cuánto va a valer la coordenada Y de ese punto? ahora sí, 0. La coordenada Y va a valer 0, ¿están de acuerdo? Bueno, pues practiquemos un par de puntos más. Ahora, este punto que estoy dibujando acá en negro, ¿cuánto va a valer la coordenada X y cuánto va a valer la coordenada Y? La I -4, bueno. Un poco más. Ahí, menos 5 vale, contando los cuadraditos, pero bueno. ¿Y la X? 0. 0. 0. Sí, están todos convencidos que la coordenada X vale 0. Sí. Bueno, un último punto y continuamos. Por ejemplo, este punto, este que vuelvo a dibujar en rojo, porque se me acabaron los colorcitos. ¿Cuánto vale la coordenada X y la coordenada Y de este punto? La coordenada X vale 10, así no tiene que contar cuadraditos. ¿Cuánto vale la coordenada Y? 0. 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Con lo cual, ya todos sabemos, dado un punto en plano, encontrar sus coordenadas X e Y. Ahora vuelvo acá y les pregunto, el puntito azul, que yo digo, bueno, vamos a volver al punto B porque esto ya lo practicamos. El punto B de la recta, ¿cuánto va a valer la coordenada Y de ese punto?
Cero. Cero. Sí. Y ahora entienden todos. Sí. 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 Sí, no se preocupe. La coordenada x del punto B va a valer 0 y la coordenada x del punto A va a valer 0. O sea, cuando la función corta al eje y, ese punto tiene coordenada x igual a 0. Donde la función corte al eje x, ahí lo que va a valer 0 va a ser la coordenada y. ¿Entiendes? Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, Me pregunto. para hallar el punto A, si tengo la ecuación de la recta, es fácil. Reemplazo la x por 0 y averiguo el valor de y. Y ahora, sabiendo eso, ¿cómo se les ocurriría? ¿Cómo hago para encontrar el punto B? Si yo sé que la coordenada y vale 0, en la ecuación, ¿qué debería hacer ahora? Reemplazar la y por 0 y despejar la e. ¿Se entiende? Porque yo sé que la coordenada y de ese punto vale 0. Entonces voy a la ecuación de la recta y donde dice y ahora pongo 0. Y me queda esta ecuación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y si ahí despejamos la x, ¿qué vamos a obtener? El 5 que está sumando pasa restando. El menos 4 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Y nos queda que x vale menos 5 dividido menos 4, que es lo mismo que decir 5 cuartos. Porque los signos menos se cancelan y me queda que x vale 5 cuartos. Entonces, ya tenemos la respuesta de lo que nos pedía el ejercicio. El punto donde la función corta al eje y es el 0,5. El punto donde la función corta al eje x es el 5 cuartos c. Y esos son los dos puntos que me pide hacer la segunda parte del ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con funciones cuadráticas, después vamos viendo más ejercicios de funciones lineales. Pero así comenzamos con los temas de hoy. Nosotros habíamos visto que cualquier función lineal se podía escribir como f de x igual a mx más b, o sea, un número por x más otro número. Cualquier expresión de esa forma la llamamos una función lineal. Las funciones cuadráticas van a ser funciones que van a tener como dominio todos los reales, como codominio todos los reales, y la expresión algebraica de una función cuadrática va a ser lo mismo que una función lineal, pero con un término más sumado. O sea, va a ser un número por x al cuadrado más otro número por x más otro número, donde a, b y c puede ser cualquier número real, con una única condición, que es que el valor de a no puede ser 0. O sea, donde está la letra A, ahí no puedo poner un 0. ¿Por qué les parece que ponemos esa condición? ¿Qué pasaría si donde dice A yo pusiera un 0? ¿Qué ocurriría en ese caso? Se convierte en una lineal. Claro, 0 multiplicado por cualquier número me daría 0. Entonces, como dice el compañero, disculpen, yo no veo los nombres cuando me hablan. Si A fuera 0, este término desaparecería y eso se convertiría, como dijeron recién muy bien, en una función lineal. ¿Se entiende? Entonces, para que no sea una función lineal, el único término que no puede valer 0 es el primero. Últimamente a ese término se lo llama el término cuadrático.
¿Por qué? Porque tiene la x elevada al cuadrado. Entonces, la condición de que a sea distinta de 0 es para que esa función no se convierta en un número. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cuándo voy a obtener una función lineal? Cuando elija un valor para A, un valor para B y un valor para C. ¿Se entiende? Cualquier número real que yo quiera, salvo 0 para A. O sea, esa es la única condición que no puedo poner. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Díganme ustedes una función lineal. Perdón, una función cuadrática que se les ocurra. O sea, elijan un valor para A, un valor para B y un valor para C. Es que más les gusta. ¿Puede ser negativo? Puede ser negativo, puede ser fracción, puede ser positivo, cero. Esta parte que voy a recuadrar ahí donde dice que A, B y C pertenecen a los reales, significa que puede ser cualquier número real. Está bien, positivo, negativo, cero, salvo A. La única condición que no puede cumplir es que sea cero. Después pueden ser positivos, pueden ser negativos, el que yo quiera. Disculpen que empiece, profe, lo que recuadran azul quiere decir que A, B y C puede ser cualquier número. Cualquier número real. A, B. Bueno, menos 5, Claro, digo. real. ¿Cómo? Menos 5, digo, para el primero. Porque me cuesta mucho con negativo. No, sí, igual no voy a hacer ninguna cuenta, si veo los mismos números. Ah, bueno, Pero listo. menos 5x cuadrado. Ok. Ahí, vamos, pongo yo un ejemplo. Por ejemplo, esa va a ser una función cuadrada. Si yo le pregunto cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C en ese caso, ¿qué me diría? A sería menos 5, B sería 2 y C sería 1. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Si tuviera esta función cuadrática, 2x cuadrado menos 4x menos 1, ¿qué valores tendría para A, para B y para C? A2, B4 y C menos 1. B sería 4 o menos 4. Perdón, C menos 4. B sería menos 4 y C sería menos 1. Fíjense, con la fórmula los tres términos están sumados. Si aparece un signo menos, que significa que el número B es menos 4 y que el número C es menos 1. Y si tuviera esta función, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría C? A sería 1, B no está, es 0, pues 1. No, si fuera 1, acá tendría que figurar la X. Si no figura, Entonces no está. Y C sería menos 5. así es. ¿Sí? No. No, B sería 0. ¿Por qué sería 0? Porque fíjense, si yo tengo x al cuadrado más 0 por x menos 5, 0 multiplicado por cualquier número da 0. Entonces, este término sería 0 y poner un 0 sumando es lo mismo que no poner nada. Entonces, cuando falta la x o falta el último número, significa que ahí b vale 0, en este caso, y si falta el último número, sería que c vale 0. O sea, cuando falta ese término, significa que ahí el coeficiente correspondiente vale 0. ¿Entiendes? Sí, gracias. No, por favor. Y un último ejemplo, que por ahí esto se les hace más lío cuando tengo ceros. Si tuviera esto, bueno, 2x cuadrado
sería Sería- lo mismo. Sería lo mismo para la arriba, lo de 0. A ver, ¿alguien me puede saber decir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? A valdría menos 2, B valdría 1 y C 0. ¿Tanto? ¿Estás de acuerdo con esto? No, B no valdría sé. 0, ¿no? A ver, si yo tuviera que escribir la misma fórmula que está arriba, A por X al cuadrado más B por X más C, ¿qué valores debería poner para obtener esta fórmula? Menos 2X cuadrado. Donde dice A tendría que poner menos 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Donde dice B, si pongo 1 por X me daría X, y acá sería la X. Ahí la X no aparece, con lo cual B tiene que valer 0. Así 0 por X me da 0 y no tengo el término con X. Y Z también debería valer 0, así no aparece. ¿Por qué? Porque menos 2X cuadrado más 0 por X más 0 es igual a tener ¿qué cosa? 2x cuadrado. Menos 2X al cuadrado. ¿Entiendes? Porque 0 por X me da 0 y sería menos 2X cuadrado más 0 más 0. 0 es el elemento dentro de la suma, con lo cual sumar 0 es lo mismo que no sumar nada. Entonces, B vale 0 y C vale 0. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver ahora? Vamos a tratar de ver cómo es el gráfico de cualquier función cuadrática. Nosotros aprendimos la clase pasada que el gráfico de cualquier función lineal, ¿cómo va a ser siempre? Una línea recta. Una línea recta, exactamente. Por eso el nombre de funciones lineales. El gráfico de cualquier función lineal es una línea recta. Perfecto. Lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo va a ser el gráfico de cualquier función cuadrática. Y vamos a aprender a graficar cualquier función cuadrática. En particular, bueno, estos temas los estamos viendo como temas nuevos, pero bueno, por ahí algunos de ustedes lo han visto en el secundario porque forma parte del programa del secundario, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es el gráfico de una función cuadrática? ¿Te llevaste el antibiótico? Perfecto, los gráficos de funciones cuadráticas se los llama parábolas, como la que tengo acá. También, o sea, el gráfico de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. Así como los gráficos de las funciones lineales son líneas rectas, los gráficos de las funciones cuadráticas son parábolas. Ahora, fíjense que eso no aporta una gran información, porque si yo no sé cuáles son las características de una parábola, da lo mismo que se llame parábola o se llame el nombre que quiera poner. O sea, el nombre en particular no importa demasiado, lo que importa es saber las características de una parábola. Entonces, ahí puse gráficos de 3 parábolas para ver si podemos controlar o ver entre todos qué características comunes tienen esos gráficos. O sea, qué particularidades tiene la parábola. ¿Está bien? Entonces, las parábolas básicamente tienen 3 características fundamentales, que son las siguientes. El gráfico de cualquier parábola tiene lo que vamos a llamar un eje de simetría. ¿Qué va a ser un eje de simetría? Va a ser una recta vertical, o sea, una recta paralela al eje Y, de tal forma que el gráfico es simétrico respecto de esa recta vertical. ¿Qué quiere decir que sea simétrico? Que si tengo un punto cualquiera del lado izquierdo de ese eje de simetría, va a tener su punto simétrico por el otro lado. O sea, es como si la línea punteada fuera un espejo. Entonces, cualquier punto que está mal dado se refleja del otro. ¿Entiendes? Y toda parábola que yo grafique, no importa qué parábola sea, siempre cualquier
cualquier parábola va a tener un eje de simetría. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, con la línea punteada, marcar el eje de simetría de cada una de esas tres parábolas. ¿Se entiende que es un eje de simetría? No. Yo no entendí el profe. Perdón. Bueno, no pasa nada. Decimos que un eje de simetría primero va a ser, para nosotros en estos casos, una recta vertical. ¿Está bien? Una recta vertical paralela al eje. ¿Qué particularidad va a tener el eje de simetría? Por ejemplo, lo agarramos de la segunda parábola. Que si yo elijo un punto cualquiera del gráfico, por ejemplo, este que tengo acá, va a haber uno simétrico del otro lado de la línea punteada. ¿Qué significa simétrico? Que va a estar a la misma distancia de la línea punteada, pero del otro lado. ¿Ves? O sea, este punto va a estar a la misma distancia de la línea punteada que el que dibujé primero. Y cualquier punto del gráfico va a tener su simétrico del otro lado de la línea punteada. ¿Se entiende? ¿Un poco mejor ahora? Sí, pensé que era del eje X. Ya entendí. Gracias. No, cualquier punto del gráfico que yo elija, no importa dónde esté, va a tener su simétrico del otro lado de ese eje de simetría. Acá en la parábola verde voy a buscar otro punto cualquiera, por ejemplo, este punto tiene su simétrico del otro lado que es este punto tiene su simétrico del otro lado que es este, y así sucesivamente. O sea, cualquier punto del gráfico que yo tenga tiene su simétrico del otro lado respecto de este. Y lo mismo para el último gráfico. Por ejemplo, este punto tiene simétrico de este lado y así. Entonces, cualquier parábola siempre va a tener un eje de simetría. Ahora, el único punto del gráfico que no va a tener el espejo del otro lado va a ser el punto donde el gráfico corte al eje de simetría. ¿Ven? O sea, cada parábola tiene un único punto donde el gráfico corta ese eje de simetría. En la parábola, en la primera es este punto que ubica ahora, en la segunda ese punto va a estar acá arriba, y en el tercer gráfico ese punto va a estar acá abajo. ¿Está bien? Ese punto del gráfico donde la función corta el eje de simetría, se le da un nombre en particular y se le llama el vértice de la parábola. O sea, toda parábola siempre va a tener un vértice. ¿Qué es el vértice? Es donde el gráfico de la función corta al eje de simetría. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Entonces, toda parábola tiene un vértice. ¿Qué sería el vértice? El punto del plano donde el gráfico corta al eje de simetría. Por ejemplo, en el primer gráfico que yo tengo, el vértice qué coordenadas tiene, y de paso repasamos eso que repasamos hace un rato. Ese vértice, la coordenada X, ¿cuánto vale? No sé si llega ahí porque lo tapé con la línea punteada, pero la coordenada X vale 2, y la coordenada Y vale menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. En el segundo gráfico, el vértice, ¿qué coordenadas tendría? 1 en X Y 4 ahí. y 4 en Y. Perfecto. Muy bien. Y en el último gráfico, el vértice, ¿qué coordenadas tendría? 1 en X y 2 en Y. Perfecto. Entonces, el vértice va a ser un punto del plano que va a tener una coordenada X y una coordenada Y. A la coordenada X se la llama X del vértice y a la coordenada Y se la llama Y del vértice. No es muy creativo, pero así se llama. Entonces, el vértice va a ser un punto del plano que va a contener una coordenada X que se la llama X del vértice y una coordenada Y que se la llama Y del vértice.
¿Están de acuerdo? Sí. Y luego la parábola va a tener sus dos ramas, o sea, una rama que va a estar del lado izquierdo del eje de simetría y la otra rama que va a estar del lado derecho del eje de simetría. O sea, a esta se la llama la rama izquierda y a esta otra se la llama la rama derecha. O sea, toda cuadrática siempre tiene dos ramas, que son, si yo salgo del eje de simetría, perdón, si salgo del vértice, cuando salgo para la derecha tengo una rama, cuando salgo para la izquierda tengo la otra rama. O sea, eso se lo llaman las ramas de la parábola. ¿Está bien? O sea, una parábola siempre tiene dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. ¿Está bien? Y lo mismo en el último grado. Esta sería la rama derecha de la parábola y esta sería la rama izquierda. Entonces, toda parábola tiene dos ramas. De acuerdo a la fórmula de la parábola, las ramas pueden estar más cerradas o más abiertas, o sea, más pegadas al eje de simetría o más separadas. Significa que en esos gráficos, por ejemplo, la parábola azul tiene las ramas más abiertas que la parábola verde. ¿De qué va a depender que las ramas estén más abiertas o más cerradas? Bueno, de los valores A, B y C de mi parábola. Bueno, y algo que vamos a ver ahora cuando veamos cómo graficar una parábola es que las ramas pueden estar hacia arriba, como en la parábola verde y en la parábola azul, o las ramas pueden estar hacia abajo, como la parábola roja. O sea, con los ejemplos como el gráfico verde y el gráfico azul, se dice que las ramas de la parábola están hacia arriba, o que la parábola es cóncava hacia arriba. Y en el caso de que el gráfico sea con la parábola roja, ahí decimos que las ramas están hacia abajo o que la parábola es cóncava hacia abajo. Se puede usar cualquiera de esos nombres. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para graficar una parábola aproximadamente? Si tenemos un programa que hace gráficos en el celu, bueno, va a ser bien fácil. Le vamos a poner la fórmula de la parábola y vamos a ver el gráfico. La idea es poder hacer un gráfico aproximado sin necesidad de tener un programa que haga gráficos. Así y como nosotros graficábamos una función lineal con dos puntos, para graficar aproximadamente una cuadrática, vamos a utilizar tres puntos. Pero no tres puntos cualquiera, porque fíjense lo siguiente. Por ejemplo, la parábola azul, la última que tengo acá. Si yo hiciera una tabla de valores y ubicara tres puntos como estos tres, eso me daría una idea de, podría adivinar cómo es todo el gráfico solamente con esos tres puntos. No. No. Entonces, vamos a graficar una parábola en forma aproximada con tres puntos, pero no tres puntos cualquiera, sino que vamos a elegir el vértice y luego dos puntos que estén uno en la rama izquierda y otro en la rama derecha. Por ejemplo, si elijo este punto y elijo este, con esos tres puntos que dibujé ahora, ya sí podemos hacer el gráfico aproximado de esa parábola, ¿se entiende? O sea, la clave va a ser utilizar tres puntos, pero no tres puntos cualquiera, sino que un punto va a ser el vértice y los otros dos puntos van a ser dos puntos que estén uno en cada rama de la parábola. ¿Se entiende? Sí. Y solamente en algunos casos, porque no todas las parábolas van a tener eso, vamos a poner dos puntos más que van a ser lo que voy a dibujar ahora en la parábola verde y en la parábola roja. Van a ser los puntos donde la parábola corte al eje X. Fíjense, este punto y este punto son los puntos donde la parábola corta al eje X. En
así no vamos a poder ubicar esos puntos. Esos puntos donde la parábola corta el eje X se lo llaman los ceros o las raíces. ¿Está bien? Entonces, para aquella parábola que tenga ceros o raíces, o sea que corte al eje X en dos puntos, entonces vamos a ubicar esos dos puntos también. Si la parábola no corta el eje X en ningún lado, no vamos a ubicar esos puntos. Vamos a ubicar el vértice, dos puntos más y listo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver ahora cómo graficar una función cuadrática con lo que les conté recién. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar la fórmula que vamos a tener que utilizar y al mismo tiempo vamos a hacer un ejemplo, o lo van a ir haciendo ustedes mejor, a ver si lo que les voy contando se entiende. Ya, del lado izquierdo de la pantalla voy a poner la fórmula que vamos a utilizar y del lado derecho vamos a ir graficando una función cuadrática. Entonces voy a poner un ejemplo cualquiera. Supongo que tengo x al cuadrado menos 4x más 3. Fíjense, ahí, de nuevo, ya eso lo sabemos. Para el ejemplo, el valor de A, ¿cuánto sería? 1. El valor de B, ¿cuánto sería? -4. Menos 4, perfecto. El valor de C sería 3. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que vamos a ubicar nosotros va a ser el vértice. O sea, vamos a tratar de encontrar el vértice. ¿Por qué? Porque teniendo el vértice, automáticamente ya también tenemos el eje de simetría. El vértice va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, la coordenada X del vértice se va a calcular con esta fórmula, haciendo menos B dividido 2 por A. ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, por ahora va a ser un misterio hasta que sepamos algunos temas más, ya cuando sepamos los temas del segundo parcial, para que en algún momento volvemos y les contamos de dónde salía esa famosa fórmula del X del vértice. Fíjense que una fórmula de sí no es una gran explicación, pero bueno, con los temas que sabemos hasta ahora, hay que usar una fórmula. Luego cuando aprendamos un poco más, ya vamos a poder ir viendo dónde salen estando en esa fórmula. Entonces, para nuestro ejemplo, cuando yo les digo, bueno, calculen el X del vértice, díganme cuánto vale el X del vértice. ¿Qué cuenta deberían hacer? Menos 4 sobre 2 por 1. A ver, vamos a ver. Menos 4. Bueno, perfecto. O sea, habíamos dicho que B valía menos 4. Entonces hay que hacer menos el valor de B, que es menos 4. Entonces, menos 4. Muy bien, dividido 2 por 1. En otro ejemplo, tendré que hacer la cuenta que corresponda, siempre con los signos de cada valor de A y de B. Bueno, ¿cuánto toda esa cuenta? Menos 4 dividido 2 por 1. 2. 2, muy bien. Perfecto. Entonces la coordenada del X del vértice me dio 2 para mi ejemplo. Faltaría para poder ubicar el vértice una fórmula para obtener la coordenada Y del vértice. ¿De acuerdo? Bueno, pero la coordenada Y del vértice, la fórmula es sencilla, simplemente hay que reemplazar la coordenada X del vértice en la función y hacer la cuenta. O sea, de esa forma calculo la coordenada Y del vértice, haciendo f de X del vértice. Entonces, en el ejemplo, la coordenada Y del vértice va a ser hacer este cálculo, f de 2. ¿Qué significa hacer f de 2? ¿Quién me dice eso? Eso lo vimos en la clase pasada cuando teníamos funciones en general.
¿qué cuenta debería hacer si me piden hacer f de 2? Reemplazar las x por 2. Claro, en la fórmula de la función, reemplazar las x por 2, o sea, debería ser 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 más 3. ¿Entiendes? O sea, el valor de x del vértice lo reemplazo donde están las x y hago esa cuenta. El resultado de esa cuenta me va a dar el y del vértice. En este caso, ¿cuánto me da esa cuenta? Menos 1. Perfecto, menos 1, porque 2 al cuadrado es 4. 4 menos 8 es menos 4. Y menos 4 más 3 da menos 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿No? Obviamente después esto lo tienen que practicar y practicar muchas cuadráticas, pero bueno, tampoco tanto, no sé si uno hace 2 o 3 gráficos y se da cuenta cómo es, ya no hace falta repetir. Entonces, fíjense, si yo quiero graficar aproximadamente mi función cuadrática, ya tengo un dato importante, que ¿cuál es? Que la coordenada x vale 2. Vamos a tratar de hacer un poquito más grande, ha dado 2 cuadraditos, lo dijo como 1. Así se ve un poco mejor. Entonces, la coordenada x va a valer 2 y la coordenada y va a valer menos 1. Entonces, el punto que tiene coordenada 2 de x y menos 1 de y es el puntito que estoy marcando ahora. Ese punto va a ser el vértice de mi parábola. O sea, de ahí van a salir las dos ramas. Y fíjense que con ese punto tengo otra cosa más, que tengo el eje de simetría. O sea, yo sé que mi gráfico va a ser simétrico respecto de esta línea punteada. O sea, la línea punteada que pasa por el vértice. ¿Está bien? Entonces, para mi gráfico aproximado, ¿qué me faltaría ahora? Bueno, poder graficar la rama izquierda y la rama derecha. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Perfecto. Bueno, un dato que no nos va a servir para el gráfico en sí, pero sí nos va a servir para más adelante es lo siguiente. Que si yo sin hacer ningún cálculo quiero saber si las ramas están para arriba o para abajo, eso va a ser fácil. Lo único que vamos a tener que mirar es el valor de A, o sea, el número que multiplica x al cuadrado. Eso es una regla general. Si el valor de A es un número positivo, entonces las ramas de la parábola van a estar hacia arriba. En cambio, si el valor de A es un número negativo, las ramas de la parábola van a estar hacia abajo. ¿Está bien? Con lo cual, en nuestro ejemplo, como el valor de A es positivo, nosotros ya sabemos que las ramas de la parábola como van hacia arriba. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí. Perfecto. Por ahí, después en la clase siguiente, no sé, alguna de las profes que es más simpática que yo, les va a decir que esta parábola es la parábola con la carita feliz y la otra con la carita triste, pensando como si fuera un emoji. Y bueno, también uno, para recordarlo fácilmente, de así, ¿no? O sea, las parábolas con la rama para arriba, a veces alguien le dice la parábola con la carita feliz y las otras con la carita triste, pero bueno, es una forma de llamarla para recordarlo más fácil. Yo le digo simplemente la rama para arriba, la rama para abajo, pero bueno, uno lo recuerda de la forma que le es más gráfica. Ahora, fíjense que las ramas podrían estar más cerradas o más abiertas, o sea, yo no puedo dibujar ya las dos ramas más, sino que necesariamente necesito tener un punto de la rama izquierda y un punto de la rama derecha. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo tener un punto del gráfico? Bueno, la forma más fácil es hacer una tabla de valores
obtengo el correspondiente valor de y. Y ahí ya vamos a tener un punto del gráfico. Ahora, fíjense, ¿qué valor le puedo dar a la x el que sea más fácil de todos? Le podría dar el valor menos 425. Pero el valor más fácil es 0, perfectamente. Si a la x le doy valor 0, fíjense en la expresión general, que está del lado izquierdo. Si reemplazaran la x por 0, ¿cuánto me daría toda esa cuenta? Sería a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Ah, eso es. 3. Está bien, en el ejemplo daría 3 y en general en la fórmula daría c como ejemplo. O sea, las dos respuestas son correctas, ¿no? O sea, en la fórmula general, cuando reemplazo la x por 0, obtengo el valor de 0. En nuestro ejemplo, tendríamos que como a es igual a 1, las ramas van a estar para arriba, y si hago la tablita de valores y a la x le doy valor 0, obtengo el valor de y, que es 3. Por eso al número c en general también se lo llama la ordenada. Se le da el mismo nombre que para las funciones lineales. Es la ordenada del punto donde la función corta al eje y. Entonces, en nuestro ejemplo, fíjense que ya tenemos un punto más, que es el 0 de x, 3 de y. O sea, la función va a cortar al eje y en el punto 0 de x, 3 de y. ¿Está bien? Sí. Y ahora, ¿cómo puedo obtener un punto de la rama derecha? Bueno, ahí utilizo lo que les conté hace un rato, que cualquier punto tiene su simétrico del otro lado. Entonces, en el punto simétrico del C3, ¿dónde va a estar? Fíjense, ¿qué distancia hay de este punto al eje de simetría? ¿Esta distancia cuánto vale? 2. 2. Entonces, si me corro 2 lugares para el otro lado, ahí voy a tener el otro punto. O sea, acá que estoy usando, que todo punto que esté en una rama tiene su simétrico del otro lado. Entonces, como esta distancia es 2, esta distancia también tiene que ser 2, y ahí tengo el punto que está en la otra rama. ¿Me entiendes? Y con esos 3 puntos solamente vamos a poder hacer un gráfico aproximado de nuestra parábola. ¿Qué es un gráfico aproximado? Bueno, unir esos 3 puntos con una curva que tenga la forma de lo que vimos en los gráficos anteriores. Esta sería la rama derecha y esto que voy a graficar acá sería la rama izquierda. Obviamente es un gráfico aproximado, se lo llama gráfico aproximado porque estoy haciendo el gráfico solamente con 3 puntos. Si quisiera el gráfico con todos los puntos, bueno, tendría que hacer una tabla de valores con 100 o 200 puntos. Pero entonces este va a ser el gráfico de nuestra parábola. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, una vez que tenemos el gráfico, fíjense que nosotros nos damos cuenta mirando el gráfico que esa parábola sí tiene ceros por raíces, o sea que corta al eje x en estos 2 puntos. Entonces, para aquellas parábolas que corten al eje x, vamos a calcular los ceros o las raíces. ¿Por qué yo lo pongo como última opción? Porque va a haber cuadráticas que no tengan ceros o raíces. Si la cuadrática no tiene ceros o raíces, no lo voy a calcular. ¿Entiendes? Como el ejemplo que habíamos visto hace un rato, cuando vimos distintos ejemplos de parábolas, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, la parábola azul no tiene ceros, o sea, nunca cortaré x. Entonces, por eso lo dejo para el último, porque una vez que tengo una idea de cómo es el gráfico, recién ahí voy a calcular los ceros o las raíces. Para calcular los ceros o las raíces, ¿qué debería encontrar? Debería encontrar aquellos valores de x para los cuales, cuando yo los reemplace en la fórmula, el resultado, ¿cuánto me debería dar?
función, o sea, igualando la fórmula de la función cuadrática a cero. ¿Qué ocurre? Que despejar la x de esa expresión